Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Gusto de saludarles, Dios les bendiga. Soy Arturo Valdebenito, pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, dando inicio a un nuevo programa, Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Continuamos en este día con la ayuda del Señor, avanzando en este paseo por la historia, que gracias a Dios hemos podido desarrollar con la ayuda de nuestro hermano Oscar Tapia, y el día de hoy estamos muy animados nuevamente de poder seguir paseando por la historia, conociendo cómo han sido los procesos en la iglesia a través de los años, desde la época de la iglesia primitiva hacia adelante. Así que gracias al Señor porque hemos podido conocer doctrina, conocer los conflictos, los desarrollos históricos que claramente van formando, moldeando lo que somos hoy como iglesia. Así que estamos aprendiendo lo importante de la historia. Como cristianos evangélicos debemos estar conectados con la historia, así que agradecemos esta oportunidad de estudiar con nuestro hermano Oscar. Buenos días, Oscar, ¿cómo estás? Buenos días, pastor. Aquí estamos muy bien, gracias a Dios. Nuevamente acá, contento de seguir paseando por esta historia con los hermanos que puedan sumarse a esta transmisión. Pero bien, muy bien, gracias a Dios, y animado. Qué bueno. Vamos a orar entonces para que el Señor nos guíe y, por supuesto, use a Oscar de manera especial en este día y podamos aprender mucho más de la historia de la iglesia y valorar, ¿cierto?, lo que Dios hace y sigue haciendo en nosotros y a través de nosotros. Señor, te damos gracias por este día precioso de vida que tú nos das, Señor. Gracias porque en todo tú nos sostienes, Señor, frente a los desafíos de la vida, a las dificultades, Señor, a las enfermedades. Tú eres Dios, tú eres, Señor, sustentador, como lo has hecho a través de la historia. Tú has sacado adelante y sustentado tu iglesia en cada circunstancia, Señor. Y en este día agradecemos la oportunidad de estudiar, de aprender junto a Oscar, Señor, lo que es la historia, lo que tú has hecho, Señor, en tu pueblo y a través de tu pueblo. Y, Señor, en este día te rogamos que tú uses a nuestro hermano, lo bendigas, llenes su vida y su corazón de tu gracia y que pueda enseñar con denuedo esta hermosa temática, Padre. Te lo rogamos y que sea todo para tu gloria, por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor. Seguimos entonces en este paseo por la historia. Bueno, hermanos, hoy día vamos al capítulo 8, que se denomina Jesús como Dios, y hoy día vamos a comprender los acontecimientos históricos que condujeron a la convocatoria del primer Consejo Ecuménico, ¿ya? Vamos a aclarar también temas en el Consejo inicial y demostrar los principios que procedieron en este Consejo. También vamos a comprender los temas que rodean al llamamiento del segundo Consejo Ecuménico y para obtener una mayor comprensión de lo que es la naturaleza de la Trinidad. ¿Podemos ir a la otra diapositiva? Bueno, en nuestro capítulo anterior comenzamos a sentar las bases para esta polémica que se generó y que el emperador Constantino tuvo que tener que enfrentar en la vida de la iglesia, ¿ya? La polémica desatada por las enseñanzas de Arrio y las duras críticas que recibió Arrio por su obispo de Alejandría, el obispo Alejandro. El pensamiento de este obispo era que él tenía el derecho para disciplinar a Arrio, pero Arrio contaba con amigos poderosos y Arrio comenzó a apelar fuera de Alejandría en busca de ayuda. Y finalmente ambos apelaron al emperador para sopesar y para hacer un veredicto. A Constantino le gustaba que estos obispos fueran a él, apelaran a él, y era una situación agradable de él, de su trabajo como emperador, le era grato. ¿Podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor?
Y se llega a tomar decisiones en ese tiempo y llegan a poner en acción esas cosas, pero Constantino no estaba muy seguro de la decisión a la cual le estaban pidiendo a él que tuviese que tomar y hacer decisión al respecto de eso. Y entonces a alguien se le ocurrió una brillante idea de no se sabe claramente quién. Alguien hizo la sugerencia de que debía haber un gran consejo, un gran concilio convocado y celebrado para resolver este problema. Ahora entonces, ahora antes de hubo varios concilios menores en el sector de Oriente, concilios regionales que fueron celebrados por la iglesia, la misma iglesia, y a menudo eran llamados los sínodos estos, que traían obispos para discutir temas locales y tratar de resolverlos. Pero nadie había sugerido un gran concilio para representar a toda esta iglesia. Y a Constantino le pareció muy buena esta idea, por lo que llamó a una reunión, un gran concilio de obispos. Alrededor de 300 obispos vinieron a este concilio, y es conocido en la historia como el primer concilio ecuménico de la iglesia. Bueno, ahora ecuménico significa universal. El primer concilio universal de la iglesia, y Constantino convocó a que se reunieran en la ciudad de Nicea. Ahí hay un pequeño mapita donde se ve. Nicea era una pequeña ciudad a unos 50 kilómetros de Constantinopla, o el Estambul del día de hoy. Y Constantino, ¿por qué eligió esa ciudad? Porque, uno, era pequeña y era fácil de controlar en caso de que cualquier disturbio surgiera en ese concilio. Y él la eligió también porque tenía un palacio imperial allí. Había un montón de palacios en todos los sectores, pero este era uno de ellos y él lo consideraba como el más seguro. Y así fue que se celebró el concilio, y de hecho, en efecto, fue precedido el concilio por él, y fue los historiadores dicen que fue una reunión muy, pero muy notable. Y ahí había muchos obispos. Algunos de los obispos que en el tiempo que fueron perseguidos, obispos que habían sido mutilados y habían sido torturados en las prisiones imperiales, cuando eran estos hombres jóvenes, ahora eran estos obispos que fueron dañados, invitados al palacio a estar presente y ser parte de este concilio. Bueno, y en la sala donde se reunieron, Constantino los saludó a todos ellos y salió vestido con oro y de un color púrpura, lo más impresionante que se puede ver. Muy bien vestido estaba Constantino, era majestuosa su vestimenta. Se dirigió al consejo, y a este consejo los llamó como los hermanos más queridos por parte de él. Fue una... Da la impresión también que es como una jugada política, ¿no? Pudiera notarse quizás toda esta reunión. Además que yo creo que es interesante también aclarar, ¿no? Porque que la palabra ecuménico tiene una visión distinta a la que tenemos hoy día. Es bueno lo que tú nos comentas, ¿no? Que tiene esta referencia universal. Pero estamos hablando dentro de la iglesia cristiana, no en el ecumenismo como se ve hoy día, que esta traspaso incluso a otras religiones o contactos con oposición incluso, ¿no? Exactamente. La connotación es completamente distinta a lo que estaba en ese tiempo. Claro. Y ahí el emperador Constantino muestra una notable condescendencia al abrazar a todos estos obispos. Lo que usted decía, pastor, puede haber sido por manejar. Anteriormente habíamos hablado que él era un gran showwoman. Y estos obispos, todos estaban muy contentos por esto. Ahora, como hermano, les dio la bienvenida a todo este concilio, y los obispos realmente estaban impresionados por la actitud de este emperador. Lo que significaba que estaban inclinados, lo que van a entender es que estaban inclinados a apoyar
lo que Constantino quisiera y determinara. Y, no obstante, este concilio, el debate fue feroz. Podríamos ver la siguiente diapositiva, y surgían preguntas de cómo vamos cómo vamos a resolver este problema teológico, quién es Jesús, en relación con el Padre. Analizaban eso, lo que Arrio había planteado anteriormente. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cuál es la mejor manera de expresarlo? Y Arrio, nuestro gran amigo Arrio, estaba allí. Y estaba apoyado por una gran cantidad de obispos de Alejandría. Y también Alejandro estaba ahí con su equipo de obispos, y eran otra gran variedad de obispos. Y lo más importante que Alejandro estaba acompañado por su nuevo y su joven mano derecha, que para entonces, en ese tiempo, en la iglesia era solamente un diácono, y se le conoce con el nombre de Atanasio. Atanasio fue uno de los más grandes héroes de la época de la iglesia primitiva, así es considerado por los historiadores. Más tarde fue reconocido como santo por las iglesias de Oriente y Occidente. Atanasio fue un hombre de gran coraje, de gran fidelidad a Dios y a su escritura, a su palabra, y de una gran comprensión de la verdad teológica. Atanasio más tarde se convertiría con el tiempo en el obispo de Alejandría, y se convirtió en el defensor clave de la ortodoxia, de la verdadera palabra. Y de hecho fue exiliado en 5 ocasiones diferentes de la iglesia, y fue expulsado de su iglesia, y luego se le volvió a llamar. Siempre él, cuando se le llamaba, él llegaba con la postura de defender claramente la verdad. Y por tanto, Atanasio asociado con, perdón, y Atanasio estaba asociado, y se le asoció a él una frase en latín que decía Atanasio contra mundum. En Atanasio contra el mundo, decía. Se planteó que él estaba solo peleando contra el mundo en nombre de la verdad que estaba en la Escritura, en la Biblia. Buenísimo. Y finalmente prevaleció él, y así como un hombre joven, él estaba en ese concilio, y él debatió, y debatió de gran manera. Entonces surgió una pregunta: ¿cómo hemos de entender la relación del Padre con Jesús, la relación del Padre con Jesús y del Padre con el Hijo? Ahora, cuando pensamos en eso, hay un número limitado de opciones cuando estamos pensando en ese tema, en cuanto a la manera de entender la relación entre el Padre con el Hijo. Y lo que Arrio estaba promoviendo realmente fue que el Padre creó al Hijo, por lo que el Padre es Dios y el Hijo es una criatura. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Y puede ser, Cristo puede ser una criatura maravillosa. Él puede ser una criatura creada antes que el mundo fuera creado. Puede ser superior a todos los seres humanos, pero Arrio planteaba que es solo una criatura. Y la postura, y lo más paradójico de la postura de Arrio, sigue estando presente hoy todavía. Hoy en día es una posición que la practican los testigos de Jehová, y que ellos la sostienen y la afirman con gran vehemencia. Y eso es lo que van a tratar de decirle a cada persona cuando pasan por su casa, que Jesús es una criatura, no es un Dios, no es Dios. Y así que es una idea que se plantea que el Padre creó al Hijo. Otra idea que había es que en realidad hay 2 o más dioses. Esas ideas se están discutiendo ahí, que el Padre es Dios y el Hijo es Dios, pero son dioses diferentes. Y eso es una postura que enseñan los mormones.
Los mormones hacen prevalecer eso, que Dios es uno y Jesucristo es otro Dios. Pero entendemos nosotros que conocemos las Escrituras que eso va en contra de la tradición judía entera, que el cristianismo había heredado, y que el judaísmo siempre ha presentado, y el cristianismo siempre ha presentado, que hay un solo Dios. Si hay algo que aprender del Antiguo Testamento, es que hay un solo Dios, y un único Dios. El Antiguo Testamento lo muestra. Sí, la Así Shemá que, judía, ¿no? La Shemá judía, Jehová uno es, dice Deuteronomio, ¿no? Es que lo repiten los yes, judíos. Si no, caeríamos en politeísmo. Si ya tenemos más de un Dios, seríamos politeístas. Y claramente eso nos distingue del mundo, del que seamos monoteístas. Creemos en un solo Dios con distinción en tres personas. exactamente. Así que, si hay un solo Dios, la opción que el Padre y el Hijo son diferentes dioses, en realidad no cuadra y no funciona por ningún lado. Y aquí apareció otra opción promovida por algunos en la primera parte de la iglesia, la cual llamaron modalismo. Y el modalismo decía que hay un solo Dios y Padre, y el Hijo son diferentes nombres para un solo Dios. Así que cuando Jesús está en la tierra, Él es el Hijo, que es su título, pero su persona es realmente la persona del Padre, porque solo hay un Dios. Y estas personas estaban realmente dispuestas a decir, este grupo de personas que estaban debatiendo esta postura, estaban dispuestos a decir que el Padre murió en la cruz y que al morir en la cruz quedó solo Cristo. Y esto realmente nos suena bastante extraño porque no hay nada, no hay ningún argumento en la Biblia que demuestre eso, ¿ya? Y este modalismo protege la unicidad de Dios, pero no protege realmente la distinción entre el Padre y el Hijo. Sí. Así que entonces había opciones que eran en cierto sentido fáciles de descartar, ¿ah? Y actualmente todavía seguimos viendo en este tiempo tendencias modalistas, por ejemplo, los pentecostales de un Dios, que yo sé que mucha gente no lo ha escuchado y no sabe que existen, pero están los pentecostales Sí. Nosotros hemos de... conocido, hemos tenido contacto con pentecostales unitarios y se les conoce también como los solo Jesús. Los solo Jesús también, porque claramente ven esta forma de que el Padre en el fondo es el que se encarna y que se cambia de vestimenta. Y incluso después de que Cristo muere y resucita, se transforma o muda, por eso es la idea de modalismo, muda a la forma del Espíritu Santo. Pero sigue siendo un Dios que se manifiesta de diferente manera en la historia. Y tiene grandes conflictos, ¿no? Como textos claros donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo presentes. Incluso tuve la Exactamente. oportunidad de conversar una vez con una persona que cree esta posición y le preguntaba, bueno, entonces cuando Cristo oraba en la tierra y oraba al Padre, ¿a quién estaba orando? Bueno, la explicación que él decía, no, es que eso simplemente nos estaba enseñando una forma, es como que estaba haciendo un teatro en el fondo, orando no al Padre, porque el Padre seguía siendo él encarnado, pero él estaba dándonos un ejemplo de orar hacia el cielo. Esa era la explicación que daban. Es una manera distorsionada de la interpretación del texto y no reconoce esta unidad, como tú bien decías ahí, la unidad de Dios, pero la distinción entre las personas de la Trinidad. Exactamente. Ellos niegan completamente la Trinidad. Ellos nos dicen que hay un solo Dios y que el Padre y el Hijo son solo títulos a la misma persona, que Él cumplió sus funciones y Es como está que se cumpliendo sus viste, es como funciones. que se viste Sí, para la ocasión, ¿no? Dependiendo del tiempo. exactamente, Claro. exactamente. ¿Podemos pasar la otra diapositiva? Y en este concilio entonces hubo una conversación, bueno, ¿cómo podemos expresar el hecho de que el Padre y el Hijo son divinos pero distintos? Y ellos, Atanasio y Alejandro, salieron con una palabra que era homoousión, que se traduce misma sustancia en español, ¿ya? Entonces, el Padre, el Hijo, comparten la misma sustancia
divina, que son homo, que es la palabra griega para un mismo, y unción, que es la palabra griega que significa ser o sustancia, o esencia. Entonces, son la misma sustancia, y a Atanasio y al obispo Alejandro les gustaba ese término, esa palabra técnica. Ellos pensaban que con esa palabra podrían poner en evidencia los errores de Arrio. Y esta palabra logró poner en un minuto en evidencia ese error, ¿sí? Y mostrar cuán heterodoxa era la propuesta de Arrio. Bueno, y ahí Arrio y los defensores, y sus defensores dijeron, bueno, usted no puede imponer esa palabra en nosotros. Esa no es una palabra bíblica, que no aparecía en la Biblia. Solo estamos siguiendo, ellos solamente seguían la Biblia. Entonces, Atanasio vio y que necesitaban una palabra técnica para ponerlo en evidencia y realmente dejar en claro cuál era el problema de él. Y dicen, el consejo, muchos teólogos habla de que si una persona que se preocupa por, si hay personas que se resisten a usar términos teológicos técnicos, y lo plantean en nombre de que ser bíblicos, habría que analizar un poquito realmente a estas personas, porque pueden estar tratando de ocultar algo, porque estos términos demuestran, nos llevan realmente a conocer y entender lo que la Biblia no está diciendo, ¿no? Entonces, cuando Constantino, ¿no?, se enteró de que a Alejandro y Atanasio les gustaba esa palabra, él se unió con ellos y fue la postura que se planteó. Y una vez más, no sabemos si realmente Constantino entendía lo que se estaba planteando, pero al menos sus instintos no eran malos en el momento. Por eso escribieron una confesión y un credo, y a ese credo se le llamó el credo de Nicea, ¿ya? Yo creo que muchos de los que están escuchando han escuchado del credo de Nicea, ¿no? La parte esencial de ese credo de Nicea es lo que dice acerca de Jesús y lo que dice acerca de Él. Dice que Él es Dios, Él es luz de luz, es Dios verdadero de Dios, y verdadero era, que Él era verdadero y que Cristo era engendrado, no creado. Entonces, eso estableció el Consejo de Nicea. Hay una negación de que Él es una criatura, como Arrio lo estaba enseñando en ese tiempo. Entonces, Cristo era engendrado, ¿ah?, no creado. Era de la misma sustancia del Padre, de la misma sustancia del Padre, de quien fue todo creado, todo hecho. Sí, incluso hay algunas precisiones que definen que es engendrado eternamente en el Padre, o sea, en la eternidad pasada. Desde eternamente ha sido engendrado en el Padre. No es que no es que Cristo tenga un principio, Él también es eterno. Sí, exactamente. Y ahí es donde se establece que esta palabra, una en griego y dos en español, se pone y se deja establecida en el credo de Nicea. Y Arrio detestaba esta palabra. Y a los seguidores de Arrio no les gustó esto que se decidió ahí en el credo de Nicea. Y a Constantino esto es lo chistoso, a Constantino se le ocurrió un argumento teológico decisivo. ¿Qué fue lo que él dijo? Usted o firma el credo o está exiliado. Y fue increíble lo efectivo que se generó en ese argumento teológico. Firma o se va exiliado. Y ahí muchos de estos obispos se unieron en torno a firmar lo que se estableció en este credo. Y entonces se estableció que Jesucristo fue hecho de la misma sustancia con el Padre. ¿Podríamos pasar la otra diapositiva? Y en
en el Concilio de Nicea, y el Concilio de Nicea hizo algunas cosas que fueron muy importantes y que a menudo nosotros tendemos a pasar por alto. Esto fue en el año 325, ¿ya? Y se hicieron algunas cosas disciplinarias para la vida de la iglesia, se ordenó un poco esa parte. Bueno, en ese consejo de Nicea, en ese credo de Nicea, se fijó la fecha de la Semana Santa. Cada vez que nosotros celebramos la Semana Santa, estamos haciendo caso al concilio de Nicea. Bueno, es un cálculo muy extraño, muy complejo, cómo se calcula la Semana Santa todos los años, ¿no? Pero eso fue lo que se decidió que se haría en Nicea. Se decidió que el domingo de resurrección siempre caería en día domingo, porque la Semana Santa se celebra la resurrección de Cristo que pasó el domingo. Así que el cálculo siempre lleva a que sea el domingo el día de final de la Semana Santa. Bueno, Nicea también aprobó los reglamentos disciplinarios de la vida de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que cada obispo recién elegido tiene que ser aprobado por otros obispos de la misma zona. Y lo otro que aprobó también fue que cualquier persona excomulgada de la iglesia solo podía ser recibida de nuevo en esta por el obispo que lo excomulgó. Ese fue otro detalle. Y el sexto canon del Concilio de Nicea decía que Roma, Antioquía y Alejandría debían dar un reconocimiento especial para escuchar las apelaciones a los temas que no se podían resolver a nivel local por los obispos. Entonces, cualquier problema que no se podía resolver tenía que ir a uno de estos consejos. Y ahí se generaron el reconocimiento de estos temas tan relevantes e importantes, por lo que esta disciplina era muy importante en la iglesia. Y se convirtió en un tema importantemente especial en relación con Arrio, porque más tarde, porque más tarde, debido a que Arrio fue excomulgado luego de Nicea, por el obispo Alejandro, eso significaba que Nicea había dicho que Arrio nunca podría volver a la iglesia, excepto por el voto de Alejandría, que Alejandría apoyó a Arrio, y Arrio se negó a firmar esta excomulgación. Y algunos de sus partidarios firmaron más tarde este texto, y que y ellos decían que cuando firmaron el credo, ellos particularmente, habían insertado un ápice, una pequeña i en la palabra griega. Al firmar ellos dicen que colocaron una i. Entonces, y esto cambia, que la homounción pasó a ser homounción. Y la palabra homoi significa similar, por lo que dijeron los partidarios de Arrio, los semi-arrianos, dijeron, nosotros realmente no dijimos que él era de la misma sustancia con el Padre, nosotros dijimos que era de sustancia similar con el Padre. Bueno, es probable que en realidad no hayan hecho tal cosa, pero afirmaron más tarde que lo hicieron. Se refiere a que muchos historiadores piensan que ellos realmente firmaron el documento, pero no agregaron eso, que más adelante ellos cambiaron su postura a esto. Y lo que la iglesia descubrió entonces en Nicea, que en lugar de tener dos opiniones, ahí aparecieron dos teorías, ahora tenían 3 puntos de discusión. Y eso aparece a menudo con el concilio de la iglesia, cuando se intentaba... ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Sí. Cuando se intentaba resolver una división, aparecen otras, por lo que se genera
esta gran controversia. Y aquí aparece, tenemos a los que decían los homounción, que apoyaban la homounción, la misma sustancia. Luego aparecen los semiarrianos, que ellos reconocían que decían la homoiunción, sustancia similar. Y luego tenemos a los arrianos radicales que decían heterounción, una sustancia completamente diferente. Y ahí tenemos tres partidos. Ahora, una especie de, comienza una especie de guerra el uno contra el otro de estos partidos. Y ya Constantino está bastante molesto, bastante aburrido, bastante choreado con esto. ¿Podemos pasar a la otra diapositiva? Y con el tiempo, Constantino se convence por los semi-arrianos de esa postura. Y los semi-arrianos les dicen que esta es una especie de batalla en una taza de té. Y la mejor manera es que obligue a todos a unirse de nuevo, ¿no? Y Constantino, ya molesto y aburrido con esto, sí, dice, y él ordena esto, que todo el mundo debe llevarse bien. Los que tienen distintas posturas, todos tienen que llevarse bien y tratar de llegar a un acuerdo, pero que ya no le cause más malestar a él. Pero el problema es que para que todos vuelvan a estar juntos, ya Atanasio, que era una postura más ortodoxa, ya Atanasio era el obispo de Alejandría. ¿Y qué significa eso? Que Atanasio tenía que levantar la excomunión contra Arrio. Y aquí viene lo sorprendente. Mi amigo Atanasio se niega a hacerlo. E imaginen que entonces él no quiso hacerlo, entonces él fue exiliado y depuesto por el emperador en el cargo que tenía como obispo de Alejandría. Y ahí surge un nuevo obispo que se puso en lugar de Atanasio para hacer lo que el emperador dijera y quisiese hacer. Y bueno, y este obispo generó una ceremonia en la cual se llamó a Arrio para que él fuese recibido de nuevo en la iglesia, y fue levantada oficialmente su excomulación, y sus partidarios estaban todos muy contentos, muy felices porque él volvía a la iglesia, y la noche antes de que sucediera esto, Arrio muere. Bueno, y Atanasio y todos sus seguidores dicen, ¿lo ves? Dios lo hirió. Y los partidarios de Arrio dicen, ¿ves? Atanasio y sus seguidores envenenaron a Arrio para que no volviera a nuestra iglesia. Entonces, esos tiempos eran tiempos muy complejos, muy salvajes, y no se sabe a ciencia cierta lo que pasó. Pero es muy poco probable, los historiadores cuentan que es muy poco probable que Atanasio lo mandara a envenenar o alguien de su grupo lo hiciese, ¿no? Y en este sentido ya Arrio se elimina de este conflicto, pero la controversia sobre este conflicto aún no se resuelve, ¿no? Y esta lucha sigue en curso, y este problema sigue en adelante en la iglesia. Y por otros 50 o 60 años, en un sube y baja de Atanasio, entra y sale de Atanasio de su oficio de obispo, y emperadores van y vienen, y los diferentes personajes comienzan a tomar diferentes lados. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Y los tres hijos de Constantino tendrían éxito en diversas formas con el trono y seguían siendo cristianos, y luego al morir, un sobrino de Constantino que llegaría al trono en la mitad del siglo. Y es conocido él en la historia como Juliano el Apóstata.
Bueno, Juliano fue criado en el mundo cristiano y los historiadores dicen que parecía ser un cristiano dedicado, pero al momento en que él llegó al trono, renunció al cristianismo y trató de restaurar la antigua religión pagana. Él fue el último emperador pagano de Roma, y Juliano decidió que la mejor manera de arruinar el cristianismo era dejar que todos estos cristianos o grupos de cristianos lucharan entre sí, lo más abiertamente posible, él quería que quedara el caos entre ellos. Y Juliano en ese sentido fue súper astuto al respecto, pero también él quería revitalizar el judaísmo y trató de hacerlo tanto como fuese posible. Y Juliano exhortó a los judíos para que se reunieran y reconstruyeran el templo en Jerusalén, y dedicó un poco de esfuerzos para iniciar el proceso de reconstrucción del templo. Y este sigue siendo un tiempo muy, muy complejo y muy salvaje bajo Juliano, con las diferencias que habían entre uno y otros bandos. Y este Juliano solo reinó entre unos 4 o 5 años. Y si hubiese continuado, dicen los historiadores, podría haber causado mucho daño a la causa cristiana, a la iglesia cristiana. Pero él murió, y en su lecho de muerte comentan y dicen que dijo: ustedes han ganado, Galileos pálidos. Y, y, y al morir, este daño se detiene. Ahí fue como que él admitió que fracasó en el intento de rehabilitar el paganismo y destruir el cristianismo. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y lo que sucedió entonces después de eso fue que la ortodoxia empezó a establecerse, ¿eh? La verdad bíblica. Y finalmente, un nuevo emperador, Teodosio, en el año 381, llama a un nuevo concilio ecuménico, pero le llamaron el concilio ecuménico de seguimiento. El segundo concilio ecuménico de Constantinopla reitera que lo que Nicea planteaba y que había dicho sobre la ortodoxia. Y este es entonces realmente el momento final de la victoria de la ortodoxia trinitaria. En este momento es en que la iglesia llega a ser completamente sólida, clara, y de manera irrevocable aceptan la doctrina de la Trinidad. Ahora, eso no quiere decir que en ese concilio se aceptó esto, no quiere decir que cuando los testigos de Jehová llaman a nuestra puerta y dicen, bueno, la Trinidad no está en la Biblia y la doctrina de la Trinidad es solo un desarrollo tardío, ¿eh? Eso no quiere decir que los primeros cristianos no creían en la Trinidad, porque ellos sí lo creían. Este es el momento en que la ortodoxia trinitaria triunfa completamente. Y ahí empezamos a ver que la Trinidad, como una doctrina, puede ser difícil de manejar y entender. Y a veces para nosotros mismos es una doctrina difícil de explicar a veces a la gente. Y lo hemos visto que en algunas de las críticas por parte del Islam a nosotros, en contra del cristianismo, ellos dicen que nosotros creemos en un Dios, pero que realmente tenemos 3 dioses, porque la gente no lo entiende y es difícil a veces de poder plantearlo. Y a veces para nosotros inclusive es más o menos complejo entenderlo, como conocedores de la doctrina de la Trinidad. Pero una cosa a la que tenemos que aferrarnos nosotros como cristianos es que la Biblia enseña la doctrina de la Trinidad. Y esta es clara, y en la Escritura se demuestra que es clara y sencilla. Eso no quiere decir que no hay muchas cosas que explorar, que tenemos que buscar y estudiar, y un montón de maneras en las que tenemos que profundizar nuestra comprensión de la Trinidad. Pero eso también es parte nuestra de escudriñar en la Escritura. Pero cuando hablamos de la Trinidad, decimos que hay un solo Dios,
Y eso es lo que realmente enseña la Biblia lo muestra. Y eso es lo que nosotros como cristianos creemos. Hay un solo Dios, solo un Dios. Amén. Pero si nos fijamos bien en la Biblia, tenemos muchos versículos que dicen claramente, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Todas esas declaraciones son claras en el Nuevo Testamento. Pablo y los apóstoles lo mostraron, que es claro eso. Se ve que es un solo Dios, ¿no? Con una sola esencia. También nos encontramos claramente en el Nuevo Testamento que el Padre no es el Hijo, y el Padre y el Hijo no es el Espíritu, y el Espíritu no es el Padre. Eso se ve claramente, ¿no? Se muestra claramente. Y usted lo mostró cuando, pastor, cuando se lo mostró al muchacho con el que usted comentaba, este unitarista. Ahí en ese caso se muestra que es completamente un solo Dios. Por lo que muy claramente podemos ver en la Biblia que todas las piezas del trabajo críticas de la doctrina de la Trinidad son que hay un solo Dios. Tres personas que son divinas y las personas son distintas entre sí. Y eso realmente muestra que es un solo Dios. Así es. No deja de ser misteriosa la Trinidad, pero al mismo tiempo, como tú bien lo planteas, es una doctrina bíblica. La Biblia expresa con toda fuerza la verdad de la distinción de las personas y la unidad en esencia de Dios, pero también habla de la hermosura y la distancia que hay entre el creador y las criaturas, porque efectivamente no hay nada en la creación que pueda llegar a representar de manera gráfica a nuestro Dios trinitario, y eso lo distingue, es la distancia que uno esperaría de un Dios tan divino, santo y singular como es nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Pues, él no se va a parecer a nada realmente que lo pueda, nada creado en el fondo puede representar la totalidad de quién es Dios. Él es realmente precioso, y eso debe también llenarnos de humildad al reconocer de las características de nuestro Dios y qué es lo que la Escritura y el propio Dios ha inspirado su palabra para que nosotros nos podamos dar cuenta quién es y lo podamos adorar y alabar a través de esa realidad que Él nos muestra a través de su palabra. Exacto, y lo que usted está hablando y la Biblia muestra eh, eh, estas piezas individuales son muy claras y sencillas. La Biblia lo muestra. Y a veces el hecho de que no podamos explicarlo no debería ser una sorpresa tan grande para nosotros, que, que creen que no podamos entender a Dios. Eso no es una gran sorpresa en realidad. De hecho, se sabe que cuando hacemos una pausa y pensamos en ello, la mayoría de las cosas que nosotros decimos acerca de Dios en realidad se reduce a decir, Él no es como nosotros somos finitos, ¿no? Somos finitos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos limitados en el tiempo y en el espacio. Dios es infinito, entonces a veces nuestra mente no puede entender qué es ser infinito. Entonces, hay cosas que se muestran en la Biblia, pero hay cosas que son exclusivamente de Dios. Lo infinito realmente no es finito, si eso es lo que nosotros tenemos que entender. Aunque no entendemos lo que significa ser, nosotros no queremos entender lo que significa ser finito. Entonces, estamos nosotros atados al tiempo y Dios no está atado al tiempo. Dios es eterno, lo que significa que Él no es de duración determinada, pero exactamente lo que significa que Él no sea de duración determinada está más allá de nuestra experiencia, lo que nosotros podamos sentir. Podemos hablar de ello, podemos tener ideas al respecto de lo infinito, pero no podemos comprenderlo completamente, porque va más allá de nosotros. Y, Tampoco podemos entender lo que es ser omnisciente. Eh,
que Él lo sabe todo, de tener el poder, La de ser como... omnipresencia, lo mismo, ¿no? La omnipresencia Exactamente, y estas particularidades de algunos atributos no comunicables que son realmente sorprendentes de Dios. exactamente. Y cómo lo expresan todos los teólogos, cómo se ve en la Biblia, ¿ah? Que Él es inmenso en todo lo que Él hizo. Él ha llenado todas las cosas sin ocupar espacio, ningún espacio. ¿Ah? Entonces, todas estas cosas son verdad acerca de Dios. Y estas cosas, todas estas cosas que estamos hablando, las derivamos de la Escritura que vienen de la iglesia primitiva. Y en cada una se ve se reconoce que va más allá de lo que nosotros podemos, seres finitos, entender acerca de Dios. Entonces, por tanto, no deberíamos sorprendernos nosotros de que su existencia trinitaria va más allá de lo que nosotros podamos entender completamente. Atanasio no estaba defendiendo un principio racional. Él no estaba usando una teología técnica para establecer el reino de la racionalidad. Atanasio estaba exclusivamente basado en la Biblia. Estaba basado en la plenitud de lo que la Biblia dice acerca de Dios y Jesús. Esa es la postura de él, lo que la Escritura hablaba, no más allá, cosas de hombre. Y por eso es que esta ortodoxia de Nicea realmente resistió el paso del tiempo y ha servido a la iglesia en todo este tiempo. Y así, pastor, hemos llegado al final de esta enseñanza, donde comenzamos a ver la importancia de la comprensión a la que se ha llegado acerca de Jesús en su relación con Dios. Y la próxima enseñanza vamos a volver a mirar la lucha de la iglesia para entender a Jesús en su relación con la humanidad. Si Jesús es plenamente Dios, ¿qué implica acerca de su humanidad? Y eso es lo que vamos a ver el siguiente capítulo. Excelente, muy bien. Bueno, estas luchas cristológicas, como se conocen en la historia, son muy famosas y es muy bueno, ¿no? Yo creo que frente a los críticos históricos respecto de las doctrinas, con esta idea de que las doctrinas, por ejemplo, de la Trinidad o los aspectos cristológicos, aparecen en la iglesia en cierta época como algo nuevo, la verdad que es una falacia, es un error, porque no es que la doctrina aparezca en esa época, la doctrina siempre estuvo. Lo que sucedió en esas épocas es una defensa de los aspectos bíblicos. O sea, frente a las herejías, la reacción a las herejías fueron estos concilios y estas definiciones por escrito, digámoslo, ¿no? En dogmas y en definiciones conciliares, la doctrina verdadera. Frente a las desviaciones aparecen estas respuestas. No es una doctrina nueva. Así que gracias, Óscar, por la enseñanza. De nada, pastor. Y esperamos atentamente entonces la próxima semana que puedas tú compartirnos sobre este otro aspecto, ¿no? La humanidad de Cristo, que también fue otra discusión bien interesante a lo largo de la historia. Gracias por acompañarnos, Óscar. De nada, pastor. De nada, hermanos, que disfruten y nos vemos en el próximo episodio. Amén, si Dios quiere. Ok, vamos entonces a animarnos en estar atentos a los programas que estamos teniendo cada día, y gracias hoy por acompañarnos en este programa Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Hasta una próxima oportunidad. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.